El avión que nadie esperaba. ¿Qué pasa cuando una máquina de guerra deja de ser solo un avión y se convierte en una leyenda? Hay aeronaves que cambiaron conflictos. Hay otras que cambiaron la historia entera. Y luego hay algunas que ni siquiera deberían haber existido, pero existieron, volaron y aterrorizaron el cielo. Hoy vamos a recorrer los cazas y aviones de combate más producidos, más temidos y más influyentes de la historia moderna. Y te garantizo que uno de ellos te va a sorprender más que todos los demás. Quédate hasta el final. El cazador del Ártico, MiG-31. El MiG-31 no era un caza común. Era una bestia diseñada para una sola misión: interceptar cualquier amenaza que se atreviera a cruzar el espacio aéreo soviético, a cualquier velocidad, a cualquier altitud, en cualquier condición climática. Su radar era tan poderoso que podía detectar objetivos a distancias que hacían quedar en ridículo a muchos sistemas occidentales. No fue producido en grandes cantidades, porque no necesitaba serlo. Era un arma quirúrgica, no un ejército en masa. Cada unidad representaba una declaración estratégica: este espacio aéreo está bajo control. Y nadie lo ponía en duda. El elegante europeo, Mirage 2000. Francia siempre tuvo una relación especial con sus aviones de guerra. No los diseñaba para seguir tendencias. Los diseñaba para imponer las suyas. El Mirage 2000 fue la continuación de esa filosofía: ala delta, velocidad supersónica, y una versatilidad que le permitía pasar de interceptor puro a cazabombardero en cuestión de configuración. No fue el caza más numeroso del mundo, pero fue uno de los más exportados de su generación. Países de América Latina, Asia y el Medio Oriente lo adoptaron con entusiasmo. Su producción no se medía en cantidad masiva, sino en demanda constante y sostenida. El Mirage 2000 era calidad sobre volumen. Y eso, en el mundo de la aviación militar, vale oro. El guardián escandinavo, Saab Draken. Suecia nunca tuvo la intención de conquistar el mundo con sus aviones. Tenía algo mejor en mente: proteger su propio cielo con una eficiencia que dejara boquiabierto a cualquiera. El Saab Draken fue el resultado de esa mentalidad. Con su inconfundible ala en doble delta y su capacidad para despegar desde carreteras convertidas en pistas improvisadas, este avión fue diseñado para sobrevivir incluso si los aeropuertos convencionales quedaban destruidos en un conflicto. No se exportó masivamente, pero no era eso lo que Suecia buscaba. Era un instrumento de defensa nacional puro y duro, construido con precisión escandinava y una doctrina clara: ningún invasor pasaría sin pagar un precio muy alto. La apuesta europea, Eurofighter Typhoon. Cuando varias naciones europeas decidieron unir fuerzas para construir el caza del futuro, nadie imaginaba que el proceso tomaría tanto tiempo ni costaría tanto dinero. El Eurofighter Typhoon nació de una colaboración entre Reino Unido, Alemania, Italia y España, y desde el principio quedó claro que este no sería un avión para las masas. Su precio por unidad era astronómico. Su rendimiento, sin embargo, justificaba cada céntimo. Supersónico, ágil, con sistemas electrónicos de última generación y una presencia en el cielo que pocas aeronaves podían igualar. La producción fue incremental, compartida entre los socios del programa, y los números totales reflejaban más un esfuerzo diplomático industrial que una carrera por la cantidad. El Tifón priorizaba el rendimiento por encima de todo lo demás. El guardián de la flota, F-14 Tomcat. Si has visto Top Gun, ya conoces su silueta. Pero más allá del cine, el F-14 Tomcat era una máquina de guerra naval absolutamente extraordinaria. Diseñado para defender flotas enteras de aeronaves soviéticas que lanzaban misiles desde largas distancias, el Tomcat contaba con un radar capaz de rastrear múltiples objetivos simultáneamente y con el misil AIM-54 Phoenix, que podía alcanzar blancos a más de 150 kilómetros.
Sus alas de geometría variable le permitían adaptarse a diferentes regímenes de vuelo con una elegancia mecánica que era casi poética. Fue un avión caro, complejo y exigente. Por eso su producción fue limitada. Solo Estados Unidos e Irán lo operaron. Cada unidad era una inversión enorme, pero también una garantía de dominio aéreo naval. Cuando el Tomcat aparecía en el horizonte del radar enemigo, la situación cambiaba completamente. El ángel de la muerte en tierra, A-10 Thunderbolt II. Hay aviones bonitos. Y luego está el A-10. Feo, lento, ruidoso y absolutamente letal contra cualquier blindado que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. El A-10 Thunderbolt II fue diseñado con una filosofía completamente opuesta a la de los cazas supersónicos. No necesitaba ir rápido. Necesitaba sobrevivir el daño más brutal posible y seguir volando. Su fuselaje estaba blindado. Sus sistemas de vuelo eran redundantes. Y en su nariz llevaba un cañón rotatorio GAU-8 Evenge que disparaba proyectiles del tamaño de una botella de refresco a una cadencia de 3,900 rondas por minuto. Los tanques enemigos lo llamaban el buitre. No era un apodo afectuoso. Su producción fue limitada a las necesidades operativas definidas por el ejército estadounidense, porque nadie más operaba nada igual. Era una herramienta de nicho, perfecta para su misión, insustituible en el campo de batalla. El golpe bajo, Panavia Tornado. El Tornado fue la respuesta europea a una pregunta muy específica. ¿Cómo penetras las defensas enemigas a baja altitud, a alta velocidad, en condiciones de visibilidad cero, y regresas con vida? La respuesta fue este avión multinacional desarrollado conjuntamente por Reino Unido, Alemania Occidental e Italia. Sus alas de geometría variable le permitían despegar cargado de armamento y luego barrer el cielo a velocidades supersónicas, rasando el suelo para evitar los radares. No fue un éxito de exportación, pero tampoco necesitaba serlo. Su propósito era servir a las fuerzas aéreas europeas con una capacidad de ataque nocturno y de penetración que ningún otro avión occidental podía igualar en esa época. Su producción reflejó el esfuerzo conjunto de sus naciones creadoras, ni más ni menos. El Gigante del Este, familia Su-27. Cuando el Su-27 apareció por primera vez en exhibiciones aéreas occidentales, los pilotos y analistas militares de la OTAN se quedaron sin palabras. Era enorme. Era rápido. Era increíblemente maniobrable para su tamaño. Y su radar podía cubrir un espacio aéreo que dejaba en ridículo a muchos contemporáneos. Diseñado para la superioridad aérea a larga distancia, el Su-27 se convirtió en la plataforma base de toda una familia de variantes que incluía versiones navales, de doble asiento, de ataque pesado y de exportación. Sus números de producción variaban dependiendo de qué variante se contara, pero su influencia en la aviación militar rusa y mundial era incuestionable. No fue el avión más producido, pero sí uno de los más influyentes de su generación. El espía supersónico, MiG-25 Fosbat. ¿Cuánto miedo puede generar un avión que vuela tan rápido que los misiles enemigos simplemente no pueden alcanzarlo? El MiG-25 fue exactamente eso. Diseñado para interceptar bombarderos estratégicos y aviones de reconocimiento occidentales que volaban a altitudes extremas, el Fosbat alcanzaba velocidades de más de Mach 3 en condiciones óptimas. Cuando un MiG-25 desertó a Japón en 1976 y los ingenieros occidentales pudieron examinarlo por primera vez, quedaron sorprendidos. Era brutal en su construcción, hecho en gran parte de acero inoxidable en lugar de titanio, pero funcionaba. Cumplía su misión con una eficiencia fría y calculada que solo la era de la Guerra Fría podía producir. Su producción estuvo limitada por su altísimo costo y su escasa versatilidad, pero su impacto psicológico en el adversario era invaluable. El último pistolero, F-8 Crusader. Hubo un tiempo,
En los primeros años de la era del misil, en que muchos pensaron que los cañones en los aviones de combate habían quedado obsoletos. El F-8 Crusader nunca creyó eso. Este caza naval basado en portaaviones fue el último en enfatizar el armamento de cañón como arma principal en combate aéreo, y durante la guerra de Vietnam demostró que estaba en lo correcto. Su récord en combate aéreo fue espectacular. Los pilotos de la Marina lo llamaban el único verdadero caza de la Marina. Su ala de incidencia variable, que se inclinaba durante el despegue y el aterrizaje para mejorar la sustentación, era una solución de ingeniería brillante. No se produjo en grandes cantidades, pero su legado en la doctrina de combate aéreo naval fue enorme. El embajador francés, Mirage 3. Si el Mirage 2000 fue la evolución, el Mirage 3 fue la revolución. Este interceptor de ala delta apareció en los años 50 y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de exportación de la historia de la aviación francesa. Israel lo usó con devastadora efectividad en la Guerra de los 6 días de 1967. Argentina lo llevó a las Malvinas. Australia, Suiza, Sudáfrica, Brasil, la lista de operadores era interminable. Francia demostraba que no necesitaba seguir el modelo estadounidense o soviético para triunfar en el mercado mundial de armamentos. Su éxito se basaba en la simplicidad, la confiabilidad y un precio que hacía posible su adquisición para países con presupuestos de defensa moderados. Sus números de producción eran el reflejo de una estrategia aeroespacial independiente que funcionó a la perfección. El todoterreno del mar, F/A-18 Hornet. La Marina estadounidense tenía un problema en los años 70, demasiados aviones especializados, demasiado costosos de mantener, con cadenas logísticas demasiado complejas. La solución fue el F/A-18 Hornet. Un solo avión capaz de cazar enemigos en el aire y al mismo tiempo atacar objetivos en tierra, todo desde la cubierta de un portaaviones. Reemplazó al F-4 Phantom, al A-7 Corsair II y al F-14 en roles específicos, simplificando radicalmente la operación de las flotas aéreas navales. Las exportaciones a Australia, Canadá, Suiza, Finlandia y otros países sumaron números significativos a su producción total. El Hornet no era el avión más rápido ni el más poderoso en ninguna categoría individual, pero era el más equilibrado, el más práctico, y eso lo hizo insustituible. El Águila americana, F-15 Eagle. Cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos diseñó el F-15 en la década de los 70, la directiva era clara: no habrá ni un kilo de peso destinado al rol de ataque. Querían el mejor caza de superioridad aérea puro que el dinero pudiera comprar, y lo consiguieron. El F-15 Eagle tiene uno de los récords de combate más impresionantes de la historia, más de 100 victorias aéreas confirmadas y 0 derribos. 0. Con el tiempo evolucionó hacia variantes multimisión como el F-15 Strike Eagle, pero su esencia seguía siendo la misma: dominar el cielo sin discusión. Israel lo usó para destruir un reactor nuclear iraquí en 1981. Arabia Saudita y Japón lo adquirieron para sus fuerzas aéreas. Sus números de producción reflejan décadas de servicio continuo, actualización constante y una reputación que ningún adversario ha podido romper. El atacante silencioso, A-7 Corsair II. Antes del Hornet, la Marina necesitaba un avión que pudiera llevar bombas con precisión y regresar con vida. El A-7 Corsair II fue esa respuesta. No era un caza. No pretendía serlo. Era un atacante puro, diseñado alrededor de una idea simple: lleva la mayor cantidad posible de armamento al objetivo, con la mayor precisión posible, al menor costo operativo. Su aviónica para la época era extraordinaria, con sistemas de navegación y ataque que superaban a muchos contemporáneos. Sirvió tanto en la Marina como en la Fuerza Aérea, y fue exportado a varios países.
Décadas de servicio y una fiabilidad probada en combate lo mantuvieron en producción mucho más tiempo del que originalmente se había planeado. El Corsair 2 demostraba que la especialización, bien ejecutada, tiene su propio valor estratégico. El duelista soviético, MiG-29 Fulcrum. A mediados de los años 80, cuando el MiG-29 comenzó a aparecer en maniobras y exhibiciones, Occidente prestó mucha atención. Era evidente que los soviéticos habían aprendido las lecciones del Vietnam y habían construido algo completamente diferente a sus cazas anteriores. El MiG-29 era ágil, potente, con capacidad para el combate a corta distancia que pocos aviones occidentales podían igualar en ese rango. Sus motores le daban una relación empuje-peso impresionante. Su casco de Raimo le permitía disparar misiles sin mirar el radar, con solo girar la cabeza. No se produjo en las cantidades masivas de sus predecesores soviéticos. Reflejaba una nueva filosofía, calidad por encima de cantidad. Y aunque era más pequeño y de menor alcance que el Su-27, complementaba perfectamente a su hermano mayor en la doctrina aérea soviética. El golpe bajo soviético, Su-7 y Su-17. Si el Su-27 era la elegancia, el Su-7 era la brutalidad funcional. Diseñado para misiones de ataque táctico a baja altitud, este avión soviético fue la herramienta predilecta para destruir posiciones enemigas en el campo de batalla. Era rápido, resistente y difícil de derribar a baja altitud. Su sucesor de geometría variable, el Su-17, mejoró notablemente el rendimiento en despegue y aterrizaje en pistas cortas o dañadas. Juntos, estos aviones equiparon a las fuerzas aéreas de todo el bloque soviético y de varios países aliados. Sus altos números de producción no venían de la popularidad exportadora, sino de una demanda interna sostenida por doctrinas militares que exigían grandes cantidades de aviones de ataque disponibles en cualquier momento. El caballero británico, Hawke Hunter. En los años 50, cuando la aviación a reacción todavía estaba encontrando su forma, Gran Bretaña presentó al mundo el Hawke Hunter. No era el más rápido. No era el más armado. Pero tenía algo que pocos aviones de su época podían presumir: era un placer volarlo. Sus líneas elegantes escondían un avión equilibrado, confiable y sorprendentemente versátil. Comenzó como caza puro y terminó su carrera como plataforma de ataque al suelo en docenas de países. Suiza, India, Jordania, Líbano, Rodesia, Perú, el Hunter voló bajo las insignias de incontables naciones. Muchas de ellas lo mantuvieron operativo décadas después de que Gran Bretaña lo retirara. Sus números de producción, incluyendo versiones con licencia, reflejaban una demanda internacional sostenida que pocos aviones británicos lograron igualar. La copia que superó al original, Chengdu J-7. China recibió la tecnología del MiG-21 soviético a finales de los años 50, y desde ese momento tomó una decisión que definiría su industria aeronáutica durante décadas: no solo copiarla, sino perfeccionarla a su manera. El Chengdu J-7 fue el resultado de ese proceso, y su producción continuó durante tanto tiempo y en tantas variantes que terminó superando en longevidad manufacturera al propio MiG-21 original. Sirvió como columna vertebral de la defensa aérea china durante generaciones y fue exportado a países de África, Asia y el Medio Oriente que buscaban un caza asequible y probado. Sus cifras de producción no reflejaban innovación tecnológica de vanguardia, sino una continuidad industrial notable y una capacidad para satisfacer necesidades reales con recursos moderados. El maldito cazabombardero, F-104 Starfighter. Pocos aviones en la historia han generado tanta controversia como el F-104 Starfighter. Fue diseñado para una misión específica: subir más rápido y volar más alto que cualquier cosa que los soviéticos pudieran poner en el cielo. Lo lograba. Pero cuando la OTAN lo adoptó masivamente y lo reconvirtió en cazabombardero multimisión, los problemas comenzaron. Alemania Occidental perdió más de 100 aparatos en accidentes. Italia, Canadá y otras naciones sufrieron pérdidas similares. El Starfighter era un avión de rendimiento extremo que no perdonaba errores. A pesar de su historial de accidentes, su producción fue enorme, impulsada por programas multinacionales de la OTAN que fabricaban bajo licencia en varios países. Quedará en la historia como un ejemplo de lo que ocurre cuando la política de alianzas impulsa la adopción de una aeronave más allá de sus capacidades reales. El soldado universal, familia F-5. No todo el mundo necesita el F-15. Y en la década de los 60, Estados Unidos lo entendió perfectamente.
El F-5 fue diseñado desde cero para ser asequible, fácil de operar y fácil de mantener. No necesitaba instalaciones sofisticadas ni pilotos con miles de horas de vuelo en tipos complejos. Naciones con presupuestos limitados podían tenerlo, volarlo y mantenerlo sin depender de costosos equipos de soporte extranjero. Se vendió a docenas de países. Se produjo bajo licencia en múltiples naciones. Y en Estados Unidos, se convirtió en el avión favorito del programa de entrenamiento de adversarios, imitando las tácticas de los cazas soviéticos en el famoso programa Top Gun. Sus números de producción lo convierten en uno de los aviones de combate más distribuidos de la Guerra Fría, y su legado sigue vivo en variantes que aún vuelan hoy. El pequeño gigante, A-4 Skyhawk. Cuando Ede Heinemann diseñó el A-4 Skyhawk en los años 50, la Marina le había pedido un avión de ataque que cumpliera ciertos requisitos de peso. Heinemann entregó un avión que pesaba la mitad de lo especificado. Y era mejor. El A-4 era compacto, robusto, increíblemente barato de operar y capaz de cargar una cantidad de armamento que dejaba perplejos a los ingenieros de la competencia. Voló desde portaaviones estadounidenses en Vietnam. Fue el principal caza de combate argentino en las Malvinas, donde derribó varios buques británicos. Israel lo usó en múltiples conflictos con devastadora efectividad. Nueva Zelanda, Australia, Kuwait, Singapur, todos querían el Skyhawk. Su larga producción y décadas de servicio en múltiples continentes lo convierten en uno de los aviones de ataque más exitosos de la historia. La columna vertebral roja, Shenyang J-6. Antes de que China pudiera fabricar sus propios diseños, necesitaba aprender. Y aprendió con el MiG-19 soviético, cuya versión de producción china se llamó J-6. Durante años, este avión fue literalmente la columna vertebral de la Fuerza Aérea China. No era el más moderno. No era el más avanzado. Pero era lo que China podía producir en grandes cantidades con su industria del momento, y lo hizo con una dedicación que generó uno de los números de producción más altos de cualquier caza de la historia. Su importancia no radicaba en lo que hacía en combate, sino en lo que representaba industrialmente, la capacidad de China para fabricar aviones militares a escala masiva. El J-6 fue la escuela que formó a toda una generación de ingenieros y técnicos aeronáuticos chinos. El rey del cielo moderno, F-16 Fighting Falcon. Si tuvieras que elegir un solo avión que definiera la aviación de combate de los últimos 50 años, muchos expertos apuntarían al F-16. Liviano, ágil, barato en comparación con sus competidores, y constantemente actualizado para enfrentar amenazas nuevas. Cuando entró en servicio a finales de los 70, revolucionó el concepto de lo que debía ser un caza moderno. Su cabina reclinada, su palanca lateral en lugar del control convencional, su diseño fly-by-wire, todo era nuevo, todo era diferente. Y funcionaba. Más de 25 países lo operan. Se fabrica bajo licencia en múltiples naciones. Sus variantes abarcan desde interceptores puros hasta cazabombarderos de precisión. El F-16 no es solo un avión. Es una filosofía de combate aéreo que redefinió cómo el mundo entiende la relación entre rendimiento, costo y adaptabilidad. Si quieres entender la aviación militar moderna, entiendes el F-16 primero. El primer supersónico masivo, MiG-19. La velocidad del sonido era la barrera que todos querían romper, y la Unión Soviética no iba a quedarse atrás. El MiG-19 fue el primer caza soviético de producción masiva en cruzar esa barrera de forma sostenida en vuelo horizontal. Cuando entró en servicio a mediados de los 50, representó un salto tecnológico monumental. Su velocidad de ascenso era brutal. Su potencia de fuego era considerable. Y aunque su alcance era limitado, en la doctrina soviética eso se compensaba con números. Si un escuadrón no podía alcanzar al enemigo, 2 escuadrones sí podrían. La producción bajo licencia en China, donde se convirtió en el J-6 mencionado antes, elevó sus números totales a cifras astronómicas. El MiG-19 fue el puente entre la primera generación de cazas a reacción y los supersónicos avanzados que vendrían después. El ala que cambia, MiG-23. ¿Cómo mejoras un caza que ya es bueno? Cambias sus alas. Eso fue exactamente lo que los soviéticos hicieron con el MiG-23. Adoptando la geometría variable que también usaban el F-14 y el Tornado, el MiG-23 podía ajustar el ángulo de sus alas según la misión, extendidas para despegue y aterrizaje, recogidas para vuelo supersónico a alta velocidad.
Era más complejo de operar que el MiG-21, pero ofrecía capacidades que su predecesor simplemente no podía igualar. Se exportó a Cuba, Libia, Siria, India, Alemania Oriental y docenas de otros países. Su producción reflejó la sostenida carrera armamentista de la Guerra Fría, donde ambos bloques necesitaban renovar constantemente sus flotas para no quedarse tecnológicamente rezagados. El MiG-23 fue la respuesta soviética a esa presión. El que definió una era, F-4 Phantom II. Hay aviones que sirven bien. Y luego hay aviones que redefinen todo lo que creía saber sobre la guerra aérea. El F-4 Phantom II fue uno de esos. Enorme, poderoso, brutalmente versátil, el Phantom voló en más roles y con más fuerzas aéreas que casi cualquier otro avión de su generación. Interceptor, cazabombardero, avión de reconocimiento, supresor de defensas aéreas. Lo hacía todo. Estados Unidos lo usó en Vietnam. Israel lo usó en múltiples guerras del Medio Oriente. Alemania, Grecia, Turquía, Irán, Japón, España, Reino Unido. La lista de operadores incluía a casi todos los aliados occidentales importantes. Su larga vida operativa y su éxito exportador generaron números de producción que pocos aviones de su generación pudieron igualar. El Phantom no fue reemplazado por un solo avión. Necesitó varios para cubrir todos sus roles. El abuelo del combate a reacción, F-86 Sabre. Antes de que existieran los misiles aire-aire, antes de que existiera la electrónica de combate avanzada, existía el piloto y su cañón. Y el F-86 Sabre fue el maestro de ese arte. Cuando la guerra de Corea estalló, el Sabre se convirtió en el principal caza occidental que se enfrentó al MiG-15 soviético en los cielos sobre el río Yalu. Sus alas en flecha le daban una ventaja de maniobrabilidad que los pilotos supieron aprovechar al máximo. Se produjo en enormes cantidades tanto en Estados Unidos como bajo licencia en Canadá, Australia e Italia. Naciones de todos los continentes lo volaron. Fue el primer caza a reacción verdaderamente estandarizado de la OTAN, y su legado en la doctrina de combate aéreo occidental fue profundo. El Sabre no solo ganó batallas. Enseñó a Occidente cómo pelear en el aire moderno. El indestructible MiG-17. Cuando el MiG-15 resultó ser demasiado inestable a altas velocidades, los soviéticos no descartaron el diseño. Lo mejoraron. El resultado fue el MiG-17, un avión que con sus refinamientos aerodinámicos podía manejar velocidades que habrían destrozado a su predecesor. Era subsónico, sí, pero en el combate a corta distancia, eso no importaba demasiado. Durante la guerra de Vietnam, los pequeños y ágiles MiG-17 de Vietnam del Norte causaron serios dolores de cabeza a los enormes y poderosos F-105 y F-4 estadounidenses. Se producido bajo licencia en Polonia, Checoslovaquia y China. Sirvió en África, Asia, América Latina. Algunos siguieron volando en misiones activas mucho después de que los libros de texto los declararan obsoletos. Su historia es una lección sobre cómo la agilidad y la fiabilidad pueden ser más valiosas que la velocidad bruta. El más reproducido de la historia, MiG-21. Y aquí llegamos. El número 1. El avión de combate supersónico más producido de toda la historia de la aviación. El MiG-21. Desde que entró en servicio a finales de los años 50, este pequeño interceptor soviético comenzó a multiplicarse por todo el planeta. Se exportó a decenas de países. Se fabricó bajo licencia en India, Checoslovaquia y China. Participó en guerras en el Medio Oriente, en Asia, en África. Fue derribado miles de veces y derribó miles de aviones enemigos. Fue odiado por los pilotos que lo encontraron en combate y amado por los que lo volaron. Su diseño era brillante en su simplicidad, pequeño, liviano, rápido, barato de fabricar y barato de mantener. Sus costos operativos lo hacían accesible para naciones que jamás podrían haber comprado un F-15 o un Mirage. Y seguía volando. Décadas después de su introducción, el MiG-21 continuaba apareciendo en conflictos activos alrededor del mundo. Era y sigue siendo el punto de referencia universal de los cazas de segunda generación. Ningún avión de combate supersónico se ha fabricado en mayor cantidad. Ninguno. El origen de todo, MiG-15. Pero antes del MiG-21, antes del MiG-17, antes de todos los supersónicos soviéticos, hubo un avión que lo cambió todo.
Un avión que apareció sobre los cielos de Corea en 1950 y aterró a los pilotos occidentales que pensaban que tenían la superioridad aérea asegurada. El MiG-15. Con sus alas en flecha copiadas de diseños alemanes capturados al final de la Segunda Guerra Mundial, con sus cañones pesados capaces de destrozar un bombardero con una sola ráfaga, con su extraordinario desempeño en altura, el MiG-15 demostró que la Unión Soviética había dado un salto tecnológico enorme en un tiempo récord. Se fabricó en miles de unidades en múltiples fábricas soviéticas y bajo licencia en Europa del Este y China. Estableció los cimientos de toda la industria aeronáutica soviética moderna. Y le dijo al mundo, de manera inequívoca, que la Guerra Fría en el cielo había comenzado en serio. El MiG-15 no fue solo un avión. Fue una declaración de guerra tecnológica.